La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común: una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y, cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó: no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él, y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti, alguna vez se te ha presentado en sueños? El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqueo la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez, desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa.
Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular: aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La isla de las muñecas. Parece un escenario sacado de una película, pero es real. Existe una isla ubicada en el centro sur de Ciudad de México en la que reinan miles de muñecas antiguas. Abandonadas a modo de ofrenda, algunas de sus cabezas se exhiben clavadas en estacas, mientras que otras permanecen colgadas de los árboles. La historia se remonta a 1950, cuando el propietario del terreno, Julián Santana, empezó a colgar muñecas como protección contra los malos espíritus. Santana creía que había sido maldito. Tiempo atrás, había encontrado el cuerpo de una joven que había fallecido ahogada a orillas de los terrenos del hombre. Empezó a convertirse en protagonista de episodios paranormales. Oía voces, pasos y el llanto de una mujer, por lo que decidió colocar muñecas por la isla para ahuyentar el alma de la chica. Su obsesión llegó hasta tal punto que pasaba las horas buscando muñecas en las basuras y en los canales de Cuemanco. Santana falleció en 2001 cuando se encontraba a orillas del río, justo después de comentarle a su sobrino que una sirena quería llevárselo. Ahora, el lugar se ha convertido en un sitio turístico y las autoridades de la región se plantean crear un museo para conservar las muñecas. Las muñecas permanecen colgadas por todas partes. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. La cabaña. Esta es la historia jamás contada de un cazador, que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía, decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada a sus manos, en espera de algún animal descuidado, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente, una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa y profusa, que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los tuétanos al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. A su vez, temblando como una hoja, el cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación, ya que sintió que 2 días enteros habían pasado. Sentía hambre, sed, frío y angustia. Hasta que, a lo lejos, de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña, y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar.
Todo estaba oscuro, así que como pudo, encontró un pequeño interruptor, pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros, no exactamente. A unos les faltaban los ojos, a otros los dientes, y a otros todo el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a su vez, aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante, por lo cual, sacó una manta y prácticamente, se desmayó debido al hambre, sed, y la angustia. Sin embargo, pasado el tiempo, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al ver la manta que había usado frente a él, se dio cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos, eran ventanas. Accidente. Dilo de nuevo. Dijo el padre a su hijo. Lo siento, papá, le respondió el pequeño, debes decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio, no fue mi intención, pero el padre seguía sin creerle, por lo cual, abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apreció en ambas mejillas. Maldita sea, no te creo. Y en eso, el pequeño, entre lágrimas y sollozos desgarradores, balbuceó. Yo no quería hacerlo, no quería dejar mis juguetes en la escalera, no quería que mi mamá se resbalara, fue un accidente. No quería que muriera, en serio lo siento muchísimo papá. El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño, y con una sonrisa macabra le indicó. Perfecto, ahora sí creo en ti, así, justamente así debes decírselo a la policía. La decisión de las ánimas. 5 jóvenes, todos fanáticos del ocultismo, nigromancia y las artes oscuras de la magia, se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento y practicar pues los 5 eran novatos en su oficio. Una vez en el lugar, tomaron una mesa y, dichos los versos de inicio, comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien, pues ningún ánima tenía el interés en manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una idea. Si hay alguien en este lugar que los moleste, toquen 3 veces la puerta. Al escuchar los 3 toques fúnebres en la entrada, el joven preguntó titubeante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquel recinto. En eso, las sillas de 2 de los jóvenes cedieron al mismo tiempo, solo para dar a entender que, ellos eran los destinados a irse. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta, corrieron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia, pero para cuando estaban a punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas. Hay algo en el armario. Acudo al cuarto de mi hijo para ver qué le sucede, pues despertó en la madrugada con gritos ahogados mientras se escuchaban golpes en su habitación. Voy a su cuarto y lo veo temblando en su cama. Hijo, ¿qué te sucede? A lo que él responde. Papá, hay alguien en mi armario. Con cierta gracia, voy hasta el armario para cumplir su capricho, lo abro y, para mi horrenda sorpresa, mi hijo también está en él, temblando mientras balbucea. Papá, hay algo raro en mi cama. Por favor, no vayas. Llegué a casa temprano para aprovechar y estudiar un poco para los exámenes finales, no tenía más que hacer así que me encerré en mi habitación para concentrarme. Sin darme cuenta, las 2 de la mañana se avistaron en mi reloj de pared. Hasta que de repente, mi madre me llamó dulcemente desde la cocina. Hija, ¿puedes venir, por favor? Fui sin reparo hasta la cocina, aunque me pareció extraño, y cuando me hallaba ahí no encontré a nadie, en cambio, escuché la misma voz de mi madre desde lejos decir, no vayas hija, yo también la escuché. Navidad en el cementerio. Esto le sucedió a mi madre y mi abuela hace unos 10 años, en un cementerio del campo de Escocia. Cada Navidad, es tradición que mi abuela y mis padres vayan a un cementerio del pueblo y dejen flores en las tumbas de mis bisabuelos y otros parientes que están enterrados allí. Es un cementerio grande, rodeado de un lado por campos y árboles, y por el otro, de los límites del pueblo. Justo en esta zona se encuentra una casa en la que vive un gato de color naranja, al que le falta una pata. Siempre que iba se portaba amistoso y era divertido acariciarlo y hablarle. Aquel año habían acudido a primera hora de la tarde, había oscurecido para entonces, como suele ocurrir durante el invierno escocés y la época especialmente de noches fría.
Mi padre se estaciona en la puerta delantera del cementerio, dejando que mi madre y mi abuela salieran a dejar algunas flores. Yo no estaba allí ese año, si mal no recuerdo decidí quedarme jugando videojuegos porque hacía demasiado frío. Así que ellos fueron y pusieron flores, la noche estaba tranquila. No había nadie más allí, llevaban solo una linterna para poder caminar entre las lápidas. Si bien no era el momento ideal para haber acudido, mis padres habían estado trabajando hasta tarde y, con la Navidad un par de días más tarde, fue el único día que pudieron acercarse para ir a presentar sus respetos. En el camino de regreso al automóvil, mamá y la abuela pasaron por una zona cerca de la puerta principal donde se acumulaban la basura, las flores muertas y demás desechos, ocultados a medias por algunos arbustos y setos. Algo se movió entre la maleza. Al principio no pensaron en ello, hasta que el ruido se volvió más fuerte. Obviamente había una persona acechándolas, tratando de asustarlas. Apuntaron con la linterna y distinguieron silueta de alguien encorvado en el arbusto, espiándolas. Buen intento, John, dijo mi abuela, pensando que era mi padre, podemos verte allí. El coche estaba en silencio, así que era lógico imaginar que podía ser él quien les estuviera jugando una broma. No estaría fuera de lugar, dada su personalidad alegre. Unos segundos después, el motor del auto se escuchó cuando mi padre encendió la calefacción. Él seguía en el vehículo. Mi madre y mi abuela salieron corriendo a toda velocidad y se metieron en el coche, aterrorizadas, ante los ojos de mi desconcertado padre. Nunca descubrieron quién se escondía en el cementerio, aunque sospechan de una leyenda local. Se dice que, en nuestro pueblo, hay una mujer pálida que vaga por ahí a menudo. La vi varias veces, es una especie de excéntrica con problemas de salud mental. Supongo que probablemente pudo haber sido ella. Dado el pánico que sintió mi madre en aquel momento, y lo sigue sintiendo, cada vez que cuenta esta historia, habría sido realmente perturbador que confirmaran que se trataba de la vagabunda. He vuelto muy pocas veces al cementerio desde entonces. La asesina del columpio. Bien, esto es 100% cierto, aunque la mayoría de las personas a quienes se los he contado no me creen. Cuando era muy pequeño, mis padres me dejaban levantarme tarde los fines de semana y mirar la televisión hasta que me dormía. Esa época me encantaba, poder quedarme despierto hasta más tarde que nadie, solo porque sí. Una noche estaba quedándome dormido en el sofá, cuando escuché un ruido en nuestro porche delantero. Era el sonido del columpio que teníamos, moviéndose de un lado a otro. Algo asustado, me acerqué hacia los ventanales de la sala de estar y miré hacia afuera. Sentada en el columpio se encontraba una mujer mayor, posiblemente de unos 50 años, que llevaba puesto un vestido de noche, cubierto de sangre y sostenía un enorme cuchillo de cocina. Inmediatamente corrí gritando a la habitación de mis padres, demasiado aterrorizado como para hablar coherentemente. Pude ver que papá estaba molesto, pero cuando finalmente dije lo que vi, él se enojó mucho y me dijo que había tenido una pesadilla, y que volviera a la cama. Me negué y seguí llorando y gritando hasta que se hartó, agarró mi brazo y me arrastró hasta la puerta principal para demostrarme que no había nadie allí. Le di una patada y grité intentando hacer que se detuviera, pero él siguió jalándome hasta que llegamos a la puerta y la abrió. ¿Lo ves? No hay nada. Se detuvo bruscamente. Hasta el día de hoy, no he visto una expresión de miedo y conmoción como la que se formó en su rostro, cuando esa mujer se volvió y nos miró a los dos, poniéndose lentamente de pie con el cuchillo. Papá cerró la puerta de golpe y dijo a mi mamá que llamara a la policía, mientras él buscaba su arma. Volvió a la puerta con un calibre 12 y la abrió lo suficiente como para sacar el cañón. Entonces preguntó a la desconocida qué estaba haciendo. Alguien mató a mi esposo, dijo ella, pero no fui yo. Mi papá le dijo que venía la policía y ella se asustó, tomó el cuchillo y se fue. Los oficiales la encontraron 15 minutos después, tratando de entrar a la fuerza en la casa de otro vecino. Nunca volví a dormir en la sala. Tiempo después, hablando con mi madre de esta experiencia, ella me confesó que jamás se enteraron de la historia completa de aquella mujer, pero aparentemente estaba mal de sus facultades mentales y no había tomado sus medicamentos. Esa noche, ella y su esposo habían peleado y ella había tratado de atacarlo con el cuchillo, aunque no llegó a lastimarlo seriamente. Cuando él la sacó de la casa, lo que hizo fue cortarse con el cuchillo como si quisiera suicidarse o hacerse algunas heridas de las que pudiera culpar a su marido. La policía nunca nos habló sobre esto, fue algo de lo que escucharon hablar a los vecinos de la mujer. El asesino del asiento trasero. Era bastante tarde cuando Beth salió de su trabajo.
Trabajaba en el turno nocturno de un reconocido establecimiento y para cuando fue capaz de tomar su auto y regresar a casa, la carretera se encontraba prácticamente vacía. La muchacha estaba agotada y el camino era largo. Decidió parar en una estación de servicio para llenar su tanque y comprar un café. Lo menos que necesitaba era quedarse dormida al volante. Mientras el empleado de la gasolinera atendía su vehículo, notó cómo este miraba al interior y luego le dirigía a ella una mirada extraña. A continuación, intentó hacerle conversación, pero ella no estaba de humor para hablar con desconocidos. Pagó e hizo amago de entrar en su auto, cuando el sujeto la detuvo tomándola por el brazo, y le dijo: «Espere un momento, señorita. Noté que su auto hacía unos ruidos muy extraños al llegar, ¿podría necesitar una reparación?», a lo que ella respondió: «¿Ruidos? Yo creo que está perfectamente». El empleado respondió: «Insisto, si me acompaña puedo hablar con el mecánico. Está al lado de la tienda de autoservicio», a lo que la mujer, nerviosa, contestó: «En este momento no puedo». El empleado sugiere: «Es importante, le aseguro que solo será un momento». «Tengo prisa», replicó Beth cortantemente, tratando de soltarse. En realidad, estaba nerviosa, no confiaba en ese empleado y su expresión la estaba asustando. Intentó exigirle que la dejara ir, pero el joven era demasiado insistente. De pronto, el empleado tiró de ella hacia sí y le cubrió la boca con la mano, arrastrándola hasta la tienda. Aterrada, Beth forcejeó con él e intentó gritar para pedir auxilio. Ella lo mordió y tan pronto como estuvieron dentro del local, el empleado la miró alarmado. «Escuche, por favor. No regrese a su auto. Hay un hombre escondido en el asiento trasero. ¿Está usted loco? El tipo sigue ahí. No vaya». Sin embargo, Beth lo ignoró pensando que se trataba de un engaño y corrió despavorida hasta su vehículo, encerrándose al ver cómo el muchacho iba tras ella, desesperado, gritando y haciéndole señas para que saliera. La histérica mujer aceleró y se alejó a toda velocidad de la estación. Ya en carretera, intentó tranquilizarse. Pensó en la patraña que le había dicho aquel loco y pensó que era imposible. Lentamente miró hacia el asiento de atrás, para confirmar la mentira, pero allí, desde el suelo del vehículo, un hombre extraño le dedicó una sonrisa siniestra y se incorporó, dejando ver el hacha que sostenía entre sus manos. Beth gritó de terror antes de que el arma la decapitara limpiamente y sus manos perdieran el control del auto. A la mañana siguiente, la policía encontró el auto hecho papilla a un costado del camino y el cuerpo sin cabeza de Beth atrapado en el interior. Mas la cabeza no la hallaron nunca. Su caso era tan solo uno entre los tantos que se habían acumulado esa temporada, con otras víctimas descabezadas encontradas en la carretera. Se hablaba de un asesino serial con un modus operandi muy escalofriante. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones, el responsable jamás fue capturado. Los muñecos de nieve. Iba a ser la primera Navidad que Antonio y su familia pasarán entre la nieve. Tras vivir varios años en un país tropical, se había mudado al interior de los Estados Unidos, donde ver nevar era algo habitual durante la temporada. Sin embargo, esto, lejos de desanimar al niño, le provocaba una gran emoción. Se moría de ganas por ver y tocar la nieve. Durante la mañana y la tarde de Nochebuena, se dedicó a jugar en el jardín con sus hermanos, tirándose bolas de nieve entre ellos y deslizándose en un pequeño trineo. También hicieron unos muñecos. Cuando se hizo de noche, su madre los llamó para que entraran en la casa y se calentaran. Les puso bufandas y prepararon chocolate caliente. Mientras cenaba con su familia, Antonio miró a sus muñecos de nieve a través de la ventana y deseó que siempre fuera invierno. Era una lástima pensar que después se iban a derretir. Llegó la Navidad y con ella continuaron transcurriendo las vacaciones de diciembre. Con cada día que pasaba, más se iban deformando los muñecos y cuando el niño se dio cuenta de que no eran más que un par de bultos pequeños, casi derretidos, tomó las cabezas de dos de ellos y las compactó para llevarlas al garaje. Allí, su padre tenía una enorme heladera que usaba para refrigerar carne. Antonio colocó las cabezas dentro y se fue muy tranquilo a jugar, orgulloso de poder preservar de alguna manera su obra de arte. Esa misma noche se despertó sintiendo un frío insólito. Temblando, se levantó para ir al armario por otra cobija, cuando notó que había un charco de agua en el suelo. El rastro líquido bajaba por las escaleras, en las que había varios rastros de nieve. El pequeño se quedó muy sorprendido al ver que en la sala de estar había un gran montón de nevisca. Se asomó por la ventana y vio que el resto de sus muñecos, o lo que quedaba de ellos, habían desaparecido.
En ese momento escuchó como algo arañaba el cristal, miró hacia abajo, y vio como uno de los muñecos se arrastraba por el suelo, intentando saltar hacia la ventana para entrar. Sus ojos habían adquirido una expresión maligna, que lo hizo soltar un alarido. Rápidamente, Antonio subió por las escaleras para refugiarse en su dormitorio, con tan mala suerte que al llegar resbaló con el charco del suelo y cayó, pegándose en la cabeza. Adolorido, escuchó un ruido debajo de su cama y al mirar se quedó paralizado. 2 muñecos de nieve lo miraban desde ahí. Sus cabezas, pequeñas y congeladas, eran las mismas que había puesto en la heladera. Aterrorizado, el niño soltó un grito alertando a toda su familia. Lo último que vio antes de caer inconsciente, fue a sus padres en la puerta. Cuando Antonio despertó no había ni rastro de los muñecos. Sus padres aseguraban que había tenido una pesadilla. No obstante, al ir a revisar la heladera sintió un escalofrío. Las cabezas no estaban ahí. Las señoritas caníbales. En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en la peor de las posiciones. Debido a los atroces crímenes cometidos por el régimen nazi y la obligación de indemnizar a las naciones aliadas, la mayor parte de la población alemana había quedado sumida en la pobreza. Eso sin mencionar que muchas ciudades habían sido reducidas a ruinas, debido a los bombardeos constantes. Conseguir lo más básico como ropa, zapatos y artículos de limpieza en buen estado, se había convertido en algo sumamente difícil. Muchos no tenían ni siquiera un techo donde vivir. Pero era peor con la comida. La falta de víveres había provocado que los alimentos se vendieran a precio de oro en el mercado negro, muy especialmente la carne. Y es en este punto donde surge una de las leyendas más macabras de la posguerra. En aquel tiempo, muchos de los sobrevivientes eran niños que pese a todo, se divertían jugando en las calles. Sus madres, sin embargo, les pedían encarecidamente que evitaran acercarse a los edificios en ruinas, pues varios infantes habían desaparecido al entrar a jugar en estas construcciones. Se había corrido el rumor de que un grupo de personas colocaba trampas en estos lugares, para atrapar a los niños y secuestrarlos. De tanto ocurría que mientras jugaban, podían dar un paso en falso y terminar atrapados en algún sótano o habitación secreta, quedando a merced de sus captores. Lo que hacían con ellos era absolutamente abominable. Los raptores asesinaban a las criaturas y las descuartizaban, para posteriormente vender su carne en el mercado negro. Este negocio, por más espantoso que pareciera, tenía un gran éxito entre la gente que empeñaba lo que fuera con tal de tener algo que llevarse a la boca. Zapatos, joyas, mantas, en esos momentos, cualquier cosa se podía intercambiar para calmar el hambre. Aunque algunos se mostraban suspicaces ante la procedencia de aquella carne tan dudosa, que a leguas se notaba no era de res, ni de cerdo, nadie hacía preguntas. Nadie quería saber nada. Se dice que, con el tiempo, al notar el número de niños que desaparecían en las calles, las autoridades por fin se decidieron a abrir una investigación, descubriendo la horrorosa verdad. La gente había estado devorando sin saber a aquellos pequeños. Y casi siempre, quienes los atrapaban eran ancianos o mujeres jóvenes, pues nadie desconfiaba de ellos tanto como de los hombres. Era fácil para una chica cualquiera, pedir a un niño que lo ayudara a hacer un recado y llevárselo sin que nadie se diera cuenta. Fue por esto que a las muchachas se las conocía como las señoritas caníbales. Esta leyenda urbana es una de las más populares en lo que se refiere a la posguerra en Alemania. Si bien nunca han existido evidencias que la comprueben al 100%, varios expertos coinciden en que los escalofriantes hechos que en ella se describen pudieron ocurrir en verdad. Sobre todo, porque la escasez de alimentos y la pobreza que afectaba a la gente de aquel entonces, los orillaban a buscar soluciones desesperadas. El payaso en la mecedora. Prometía ser una noche aburrida para Estela, una chica de 16 años que en su tiempo libre, ganaba dinero como niñera a domicilio. En ese instante estaba a cargo del bebé de sus vecinos, los señores López, a quienes conocía desde hace años y vivían solo a un par de calles de su casa. Ambos habían salido a una cena importante, pero confiaban en ella para vigilar a su pequeño de 2 años. Estela le dio de cenar como le había indicado la madre, luego lo acostó en su cuna y bajó a la sala de estar para ver qué ponían en la televisión. No quería quedarse en la habitación del niño, pues al parecer, su padre tenía una extraña fascinación con los payasos y había decorado el cuarto con decenas de ellos. Payasos grandes y pequeños, de plástico, de porcelana y de trapo, en las paredes, en la cuna y los estantes.
Estela no comprendía qué clase de papá sensato armaría semejante espectáculo para un chiquillo, pues la visión de aquellos seres era no menos que tenebrosa. Sin embargo, el bebé o bien se había acostumbrado o tal vez todavía ni lo notaba, pues no parecía perturbado por aquello. Se había dormido al instante. Así estuvo la chica mirando por un rato el televisor, hasta que un llanto la alertó. Inmediatamente subió a ver al niño, quien se encontraba de pie sobre su cuna, llorando desconsolado. Ella lo tomó en brazos e intentó tranquilizarlo, en vano. No comprendía. El pequeño acababa de cenar y muy bien, no tenía el pañal sucio y por lo visto, tampoco tenía frío. ¿Podía ser que extrañara a sus padres? Estela tomó el teléfono para llamarlos, mientras intentaba no mirar la escalofriante figura de payaso sentada en la mecedora. Tenía el tamaño de un niño y una expresión grotesca pintada en la cara. Parecía demasiado real para ser un juguete y de pronto la incomodó. Por suerte el señor López contestó pronto. No te preocupes, estaremos ahí en media hora, le dijo, al explicarle que su hijo no paraba de llorar. Menos mal. ¿Le molesta si quito el payaso que está sentado en la mecedora, mientras llega? Me da un poco de escalofríos y creo que al bebé también. ¿Qué payaso? El de tamaño real, que está en la mecedora. El señor López le pidió que describiera al juguete con detalle. Estela lo hizo. Estela, quiero que tomes al bebé inmediatamente y cruces a casa del vecino. Cuando estés ahí, llámame. Asustada por la repentina seriedad del sujeto, la chica hizo lo que le pidió. Una vez que volvieron a comunicarse, se le indicó que no se moviera de ahí. No se enteró de lo que sucedía hasta que llegó la policía. No había ningún payaso de tamaño real en la habitación del bebé. Era un enano de circo, que había entrado para robar y había fingido ser un muñeco, seguramente para que ella no armara un escándalo. Por suerte los oficiales habían logrado arrestarlo.